Un cordial saludo. Soy Camilo Alfonso Escobar Mora, el fundador de Ligodly Legadly, y hoy explicaré las bondades de nuestro curso para abogados en Fundamentos del Derecho. Y para iniciar hay que indicar que es un curso que se hace online, en línea, para que esté disponible a nivel mundial y para que sea más fácil de coincidir en las agendas de los abogados. Cada día se imparten 2 horas y media y son en total 20 horas distribuidas de lunes a viernes. Este curso próximo comienza el 25 de agosto y termina el 4 de septiembre de 2025 y cuesta $150 canadienses por abogado, o si son grupos de 3 o más abogados los que se inscriben, para cada abogado cuesta $120 canadienses y se pagan empleando medios de pago en línea y propiamente mediante PayPal. Entonces es algo directo que no tiene problema el que la moneda esté fijada, el precio esté fijado en dólares canadienses. ¿Y para qué sirve el curso? Para aumentar el profesionalismo, es decir, para perfeccionar el conocimiento de manera profunda, clara, contundente y por ende para obtener mayor capacidad en la aplicación, es decir, en el dimensionamiento, el conocimiento y la aplicación y la correspondiente aplicación de los fundamentos del derecho para así poder resolver problemas jurídicos en cualquier caso preventivo o correctivo, en cualquier caso de asesoría jurídica para que se cumpla con el derecho o de litigio o de solución de un conflicto por una forma alternativa, es decir, alterna al litigio mediante, por ejemplo, la conciliación, la mediación o una junta de solución de conflictos, porque el arbitraje se incluye en el concepto de litigio, entonces sirve para asuntos preventivos o correctivos en general y se basa en concretar, puntualizar, especificar el derecho y por ende le interesa y brinda utilidad a cualquier abogado. Es importante, efectivo, relevante, de alto valor, valioso para cualquier abogado. Y en la agenda se encuentran los puntos principales y por supuesto cada punto cuenta con diferentes subtemas, detalles que se van desarrollando en cada sesión. En primer lugar, se explican los fundamentos del derecho frente al deber ser jurídico para que se aclare en qué consiste el deber ser jurídico, cuál es el deber ser jurídico y por su parte, para que quede claro en qué consiste la relación jurídica, cuál es el campo de acción del derecho, es decir, el ambiente donde aplican derechos y deberes. Y por su parte se aclara qué son los principios jurídicos de manera profesional, no el conocimiento general, sino de manera más rigurosa a nivel jurídico, qué son los principios jurídicos y cómo se aplican y qué son las reglas jurídicas y cómo se aplican para llegar al concepto de norma creado por el resultado de la unión de los principios y las reglas y de la justicia, para tener claro en qué consiste la justicia a nivel preventivo y correctivo y por ende saber cómo se maneja cualquier caso de manera válida, con diligencia jurídica como abogados. Y por su parte se explican temas que son consecuencia de este primer punto y en un inicio se explica en qué consiste la calificación, es decir, clasificación jurídica, es decir, el desciframiento jurídico y por ende la viabilización jurídica, la viabilidad jurídica, tanto a nivel abstracto como a nivel concreto en el caso específico, para que sí, así esté claro cómo aplica el derecho, cuál es la forma del derecho, cómo se cumple con el derecho, cómo se verifica el cumplimiento y propiamente cómo existe claridad sobre la forma de los derechos y deberes, sobre los derechos y deberes. Por su parte, se explican los fundamentos frente a la responsabilidad, tanto a nivel diligente, es decir, la responsabilidad jurídica que existe cuando se cumple con el derecho, como a nivel culpable, como frente a la culpa jurídica, es decir, la responsabilidad que existe, la consecuencia que existe, y propiamente lo que se debe asumir, lo procedente jurídicamente, ante el incumplimiento del derecho, que puede ser por un descuido, es decir, por negligencia, o con la intención de ello, es decir, por dolo, y por su parte, se aclara en qué consiste el cumplimiento jurídico, es decir, la aplicación, el ejercicio de los derechos y deberes, y la calidad válida. ¿Cuál es la calidad válida que debe existir en cualquier caso? Por ejemplo, en un caso vinculado con la función pública o con una actividad empresarial mercantil o con una relación familiar.
etcétera, o a nivel laboral, etcétera. Y por su parte se explican los fundamentos del derecho frente a la información para que quede claro qué es lo que se debe informar y cómo, y por ende frente a la comunicación para que quede claro cómo se debe comunicar la información para que se comprenda y de esa manera sea válido poder ejercer el conocimiento de dicha información y en general para que exista una capacidad jurídica entre las partes de una situación vinculada con el derecho, es decir, las partes de una relación jurídica, es decir, de un caso. Y por su parte, específicamente se explican los fundamentos del derecho frente al consentimiento, en qué consiste el consentimiento, cómo se ejerce, si se ejerce directamente por medio del representante, cómo se maneja ello, cómo existe este fenómeno frente a lo digital, incluido lo relacionado con la inteligencia artificial, para que las relaciones sean válidas. Y por su parte se especifica cómo existen los fundamentos jurídicos, los fundamentos del derecho, es decir, las condiciones de los derechos y deberes para que pueda ejercerse el derecho, es decir, las condiciones para que exista el ejercicio de los derechos y deberes frente a la contratación, aclarando que entonces no existen las relaciones jurídicas contractuales y extracontractuales, sino relaciones jurídicas que según el caso incluyen elementos contractuales o solo elementos extracontractuales, no contractuales. Finalmente se explican, como último punto de este temario, de la agenda, los fundamentos del derecho frente a la solución válida de conflictos, cómo se resuelven los conflictos, es decir, cómo en un caso que existe para resolver un conflicto que por ende ha existido en un caso anterior, por ende por un incumplimiento del derecho, y para que esto quede claro entonces, cómo se maneja ese caso de solución del conflicto, de intento en este momento inicial de solución del conflicto, y por ende cómo las partes y la autoridad que participa para resolver el conflicto, si existe un tercero, una autoridad, que esté involucrada en ello, cómo cada uno de los intervinientes, de los participantes, de los que existan, de las personas, tanto como seres humanos como organizaciones, de los sectores público y privado que existan en un caso de solución de conflictos, deben aplicar los derechos y deberes para que así se llegue a la decisión válida, es decir, a la claridad sobre cómo se debe asumir la consecuencia de ello, es decir, del incumplimiento del derecho, y a la vez para que quede claro cómo quienes deban hacer la asunción de dicho efecto, es decir, cómo cada quien que deba asumir la consecuencia de su respectivo incumplimiento del derecho debe aplicar los derechos y deberes, y así si existe tanto la decisión válida como el cumplimiento por ende válido de dicha decisión, se termina el conflicto. Y finalmente se realiza un simulacro guiado por el profesor, por el entrenador jurídico, sobre la validez, eficacia y seguridad jurídica para que así los abogados asistentes, los abogados, apliquen, retroalimenten y perfeccionen lo aprendido y así obtengan un alto nivel jurídico y por ende aumenten su profesionalismo jurídico. Y como entregables, como material del curso, se entrega la presentación con cada uno de los temas de manera detallada del curso y la grabación de las sesiones para que lo puedan emplear en cualquier momento con fines educativos, para fines educativos. Y a la vez entrega un certificado Bigodly como empresa que está inscrita en el registro mercantil en Ontario, Canadá, sobre el que cada abogado que ha tomado todo el curso, que haya tomado todo el curso, que haya asistido a todas las sesiones, ha participado en él. Y propiamente sobre el que cada abogado que ha asistido a cada una de las sesiones, ha asistido completamente al curso, indicando entonces un certificado de asistencia al curso por parte del legato. Y por último, es importante indicar que el profesor soy yo, el fundador de Juridia, Camilo Escobar Mora, y cuento con más de 18 años de experiencia en la actualidad en relación con los fundamentos jurídicos. Este punto indica 17 años, pero sumando el momento del video, ya son 18 años, el momento donde se realiza este video, con base en ello, con 18 años de experiencia en el análisis y la enseñanza, es decir, en la investigación y formación jurídica para abogados en fundamentos del derecho, es decir, en cuanto a la validez, eficacia, seguridad jurídica, diligencia jurídica y en general el cumplimiento del derecho. Y hay que indicar que a la vez, cuando hacemos el simulacro, se aclara cómo se manejan las pruebas de la validez jurídica, del hecho de que exista validez jurídica y a la vez cómo se demuestra
la invalidez jurídica, la culpa, el incumplimiento del derecho, es decir, la prueba de la diligencia, del cumplimiento del derecho, es decir, de la aplicación de los derechos y deberes, o la prueba del incumplimiento del derecho, es decir, de la culpa, es decir, de la inaplicación de los derechos y deberes. Y a la vez, es importante indicar que en mi perfil cuento con todos los niveles de formación jurídica, desde el grado de abogado hasta el doctorado en Derecho, e incluso soy certificado como postdoctor en Derecho por la Universidad de Bolonia, en Italia. Y los abogados inscritos recibirán el link para acceder al curso en sus cuentas de correo electrónico y si desean inscribirse, deben simplemente escribirnos a esta cuenta de correo electrónico foundations@legodly.ca. Aquí se indica. Y de esa manera entrarán en contacto con nosotros y se inscribirán. Les agradezco por su atención y espero que sea de su interés y se inscriban al curso. Un fraternal saludo. Gracias.